Hola. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre esta forma de organizar datos que se llama distribución de frecuencias, que es una forma de organizar datos que aplica exclusivamente para masas de datos cuantitativas. Como recordarán, y es importante siempre contextualizar dónde estamos, la primera parte de esta unidad 3, que se llama organización y representación de datos estadísticos, hablamos sobre los tipos de gráficas correspondientes a cada nivel de medición. Les compartí esta presentación, hicimos un cuadrito en donde especificamos algunas características y consideraciones que tendríamos que tener cuando hacíamos gráficas, que estaban mucho en función del nivel de medición de la variable, ¿se acuerdan? Y también les había compartido otro cuadrito que está también en Seduca. Bueno, ahorita no tengo abierto Seduca, pero está en Seduca, que es el cuadrito primero que imprimieron a color. También ahí hay unas referencias importantes sobre el uso de las gráficas. Y ya hicimos un examen que incluye preguntas de ese tipo. Les hice un cuestionario específico de preguntas sobre las gráficas. Entonces, me parece que ya hemos pues hablado específicamente o ya de manera muy clara acerca de estas dos estrategias para organizar datos, que son la clasificación y la ordenación. Si se acuerdan, la clasificación pues es una forma de organizar datos que nos permite exclusivamente como que agrupar las frecuencias de determinada categoría. La ordenación, aparte de que hace la clasificación, también realiza un ordenamiento de esas categorías, porque esas categorías tienen un nivel de medición ordinal. Hicimos este ejercicio en donde venían 4 variables medidas con distintos niveles de medición, exprofesamente seleccionadas para que aplicaran en el ejemplo. Vimos que es la gráfica de pastel o la gráfica de sectores, una de barras, que implica que las categorías de la variable ordinal pues estén ordenadas de manera ascendente. En un histograma de frecuencias, que es un tipo de gráfica que se usa para variables cuantitativas y que tiene la característica de que en el eje de las X va el valor y debe ser un valor numérico, y las barritas son juntas, van juntitas, a diferencia de la gráfica de barras. Es un histograma de frecuencias porque las barritas ya están juntas, y también la altura de las barritas, pues lo que representa es la frecuencia de cada intervalo. También hablamos sobre cuando el nivel de medición está medido en razón y queremos colocar las frecuencias puntuales, que implica, por ejemplo, aquí en este ejemplo, que estamos midiendo la cantidad de calorías que se consumen al día. Ordenamos de menor a mayor y contamos la frecuencia de cada uno, cuántas personas consumen 800 calorías, cuántas 900, cuántas 1000, cuántas 1100. Y aquí vamos saltando en torno a la variación que hay entre los datos. La variación en este caso es de 100. Y nos queda esto, que es un polígono de frecuencias puntuales. Entonces, donde nos vamos a centrar más va a ser justamente en este polígono de frecuencias, o mejor dicho, nos vamos a centrar más en cómo representar variables con nivel de medición de razón. Como que eso es nuestro tema, variables con nivel de medición de razón, que ya aplican justamente hacia una forma de tabla de distribución de frecuencias, que es la última estrategia para organizar los datos. Entonces, esto es parte de la unidad 1, esta presentación es parte de la parte 1 de la unidad 3. Y hoy comenzamos a centrarnos exclusivamente en esta sección que es de la unidad 3, que habla sobre la representación de masas cuantitativas, de masas numéricas. ¿Ok? Entonces, bueno, de esto va a tratar. Espero que ya haya servido como este recorrido. Y si todavía tienen dudas, regresen, hagan una revisión de la presentación, de los cuadros. Les dejé por ahí la tarea de Excel, en donde tenían que completar esas
gráficas. Pueden hacerlo con Excel o pueden hacerlo a mano. Lo importante es comprender cuál gráfica se usa en determinados casos y cómo se hace la gráfica, ¿no? Cuáles son las características propias de esa gráfica. Interpretarla. Cuando se comprenden cuáles son las características y ustedes la hacen, casi es sinónimo de que pueden ustedes analizarla, la comprenden y la pueden describir. Porque acuérdense que pues lo que nosotros buscamos en estadística descriptiva pues es aprender a eso, a representar la información, a resumirla, a reportarla, a entregarla resumida, a que tengamos una masa de datos grande, chica, no importa, pero que a través de tablas gráficas y medidas nosotros estemos representando el comportamiento de toda esa masa de datos. Bueno, ¿dónde nos vamos a centrar en esta? Fíjense que aquí, bueno, ya un poco lo hablamos la sesión pasada, una tabla de distribución de frecuencias tiene esta forma, es una forma muy fácil, muy conocida, ¿no? Ya la hemos usado. La diferencia con las categorías es que aquí lo que vamos a anotar va a ser ya un dato numérico, ya es un valor. Tenemos aquí una tabla en donde esto es un dato numérico. Ahí, bueno, voy a tratar de especificar que esto ya es un número, un ratito. Es un número. A fuerzas aquí lo que tiene que aparecer son números, ya sea agrupados en intervalos o ya sea puntuales. Y la frecuencia, pues, es el valor asociado a cada uno de esos valores. Por ejemplo, en el que hicimos la vez pasada, en donde medíamos las calorías, tenemos que nuestra tabla de distribución de frecuencias quedó así. Primero tenemos los datos originales. Bueno, no tengo los datos originales, ya los tengo ordenados. Un conjunto de personas, preguntamos la cantidad de calorías y tenemos que 3, dijeron que 800, 4, 900, 9, 1000 y así. Y se forma esta tabla de distribución de frecuencias. Lo que estamos anotando aquí es justamente el valor de cada uno de esos valores, ¿no? Sin embargo, y en esto se va a centrar la presentación de hoy, a veces el hacerlo así, que es una manera correcta de hacerlo, puede no ser tan representativo o tan fácil de visualizar. Aquí vemos que hay demasiados valores abajo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, acá ya los hemos contado, tenemos 23 valores. Se dan cuenta que los 23 valores de acá abajo corresponden justamente a los renglones de la tabla de distribución de frecuencias. ¿Y qué creen? Este número de renglones es un valor muy importante en estadística, es una medida de variación que se llama rango. Entonces, rango va a ser como la distancia que hay del valor mínimo al valor máximo. En este caso tenemos 23 renglones y tenemos que aquí que habrá 23 espacios de distancia, ¿no? Dependiendo de la variación. Entonces, introducimos este primer concepto que es el rango. Rango es la distancia entre el dato mayor y el dato menor. Simbólicamente tiene una fórmula que es dato mayor menos dato mayor menos dato menor más una variación y eso lo vamos a ver ahorita. Aquí, bueno, aquí está calculado, es 3000 que es el dato mayor, lo tengo aquí en la gráfica, claramente se ve que es 3000 y el dato menor, pues claramente se ve que es 800, entonces sería 3000 menos 800 más una variación. Para este caso en particular, la variación es de 100. Por lo tanto, el rango es de 2300, que equivale a 23 renglones, como a 23 distancias. Y como cada distancia es 100, por eso me da 100 por 23, me da 2300. Bueno. Ok. Ahora, vamos a leer ahora sí la presentación. La distribución de frecuencias es un arreglo de parejas, dato, frecuencia, y se aplica cuando la masa de datos es cuantitativa, y también cuando la masa de datos es grande. Aquí, bueno, vamos a empezar a ver que en lo que
recorremos la presentación, el concepto de masa de datos grande y masa de datos pequeño, pues da a inferir en torno a cómo vamos a graficar. Y justamente lo vamos a ver. Este asterisco corresponde a que una masa de datos grande depende un poco del autor, pero este autor que yo estoy consultando y que también fue un referente en la presentación anterior es el doctor Adolfo López Suárez. Él dice que una masa de datos grandes es aquella que tiene más de 25 elementos. Otros autores aceptarán 30 o 32 y para ellos una masa de datos grandes arriba de 32. Para el doctor Adolfo López es arriba de 25. Ya dependerá del autor. Ahí, bueno, ustedes si quieren precisen a qué autor se están refiriendo o definan qué es una masa grande, ¿no? Bueno, luego entramos justamente a este concepto que yo ya les hablaba de los datos puntuales y de los datos intervalares. Dato puntual es aquel que constituye un punto en la recta numérica. Cuando la masa de datos tiene, y aquí entramos a esto, que es bien valioso en esta unidad, que es la de rango, el concepto de rango. Aquí. Cuando la masa de datos tiene un rango muy grande, una distribución de frecuencias construida con datos puntuales podría tener demasiados renglones, lo que dificultaría su manejo. ¿Qué es rango? Pues ya quedamos que es la distancia que hay, ¿no?, entre el dato mayor y el dato menor. El número de renglones que tendrá una tabla de distribución de frecuencias puntuales. En este caso, nuestro rango para el ejercicio que ya hemos hecho es de 23, bueno, de 2300, que es 23 multiplicado por 100, pero lo que vemos es que son 23 renglones. Aquí el renglón va a ser el valor clave. Un tamaño de rango arriba de 14 o de 16 para algunos autores se considera ya grande. Y lo que se sugiere es que tengamos en un rango entre 6 y vamos a ponerle 16. Aquí también varía. Algunos dicen que 7 y 14. Yo lo dejo un poco más amplio. Y si tenemos entre 6 y 16 unidades de distancia entre el dato mayor y el dato menor, que corresponde justamente al número de renglones en la tabla de distribución de frecuencias, es una forma correcta y fácil de observar un polígono de frecuencias puntuales. En este caso tenemos 23. Entonces no estamos cumpliendo con que tenga entre 7 y 14 o de 6 y 16. Estamos como transgrediendo esa regla que implica que tener más de 16 renglones obstaculiza la comprensión de la gráfica, incluso de la tabla, ¿no? Porque también es una tabla que queda grandota, ¿no? Entonces, hay que decidir hacer una representación de manera distinta. Y ya implica que podamos hacer una agrupación en intervalos. Pero bueno, vamos por partes, no me quiero ir adelantando. Lo que quería explicar aquí es que es rango, ¿no? Cuando la masa de datos tiene un rango muy grande, una distribución de frecuencias construida con datos puntuales podría tener demasiados renglones, lo que dificultaría su manejo. Sí tenemos, bueno, aquí voy a mostrar la fórmula del rango. Rango es dato mayor menos dato menor más una variación. Voy a poner una B que es uno de variación porque depende de la variación. Y aquí está definido rango como la distancia exacta entre el dato mayor y el dato menor en una masa de datos. Ok. Antes de ver este ejemplo, o más bien, de una vez, vamos a ver este ejemplo. Fíjense que aquí lo que sucede es algo. Vamos a ver ejemplos que van a considerar estos dos aspectos. Lo voy a introducir de una vez. Aspecto número 1, el tamaño
de la masa de datos. Y aspecto número 2, el rango. Estos dos conceptos son los que vamos a hablar mucho. Y en realidad cada uno de estos dos puede dividirse en grande y pequeño, ¿no? Grande y pequeño. Un tamaño de masa de datos grande ya se considera cuando la masa es mayor a 25. Y pequeño, pues menor a 25, ¿no? Bueno, menor igual a 25, tenemos una masa de datos pequeña. Y el rango, vamos a considerar que es un rango grande cuando es mayor, cuando R es mayor de 16, algunos autores dirán que 14, y rango pequeño va a ser cuando es menor o igual a 16. Aquí como que, insisto, estos dos valores son fundamentales en lo que vamos a ver ahorita. Y aquí está igual. Ok. Ahora, vamos a hacer diferentes combinaciones de estas. Si se dan cuenta, puede ser tamaño de masa de datos grande con rango pequeño y rango grande, y masa de datos pequeña con rango pequeño y rango grande. Son 4 posibles combinaciones que podríamos tener y van a ver que mucho de esto depende del rango, que la gráfica que elijamos va a ser, bueno, que el rango es muy importante. O sea, el rango es un valor fundamental ahorita en estadística. Vamos a ver un primer ejemplo. Ahora sí, dice, ejemplos de estas combinaciones. Medimos memoria en escala de 0 a 100 y en la masa de datos encontramos que el valor mínimo es 22 y el valor máximo es 89. Tenemos un rango de 68. Es un rango muy grande, ¿están de acuerdo? Y dice, en este ejemplo, la distribución de frecuencias con datos puntuales tendría 68 renglones, lo que resultaría poco práctico. En estos casos, la variable se puede representar en una gráfica de barras. Vamos a ver el ejemplo. Primero lo voy a mostrar en Excel. Aquí está. Es este mismo ejemplo. Tengo 21 sujetos, entonces mi masa de datos es igual a 21. Aquí, masa de datos pequeño, 21 sujetos. Aquí. Y tenemos que a cada uno de ellos les hemos medido su nivel de memoria, que lo medimos con un test en escala de 0 a 100. Lo primero que hacemos, ya que tenemos la masa de datos, es ordenarlos. Y al ordenar los 21 datos, pues nos damos cuenta que el valor mínimo es 22 y el valor máximo es 89. Se dan cuenta que el simple ordenamiento de la información ya es algo que te dice mucho de cómo se comportan los datos, ¿no? No tenemos a nadie con memorias menores de 21 de acuerdo a esa escala y la máxima pues es 89. Y de aquí también podemos ver un poco como que el valor más común de memoria, cuáles están saltando. Pero no es tan claro hasta que, o es más claro para el ojo humano hasta que se grafica. Entonces justamente lo que vamos a tratar de hacer es ver cómo se puede graficar. Entonces paso número 1, ordenamos. Ya que tenemos este orden, como estamos manejando puras variables cuantitativas con un nivel de medición de razón, pues el rango tiene sentido. Hay que calcular el rango. El rango es un valor que nos habla de la distancia, de qué tan variados están. El rango es una medida de variación. Entonces nos dice como qué tanto se parecen, ¿no? Y en este caso nos damos cuenta que no se parecen tanto. Están muy variados, ¿no? Que tienen una variación, un rango de 68 puntos.
Y ya lo calculamos con la fórmula, en este caso la variación es de 1, ¿sí? La variación es entre dos datos consecutivos, por ejemplo aquí entre el 50 y el 51 es la mínima distancia entre dos datos consecutivos, es 1. Por lo tanto el rango para este ejercicio pues será 89 menos 22 más una variación, que en este caso es 1. Ya, tenemos el rango. Si nosotros fuéramos demasiado estrictos o más bien de inicio, yo me doy cuenta que es una variable con un nivel de medición de razón. Cuando es de razón, entonces necesariamente tengo que garantizar que la distancia entre cada valor sea la misma y que hay continuidad entre esos valores, que del 22 salto al 23, del 23 al 24, del 24 al 25, del 25 al 26, del 27 al 28, etcétera, y así me tendría que ir hasta el 68. Y me queda algo parecido a esto que yo tengo aquí, del 22, voy a ir hasta el 89. Y vean, aquí es mucho más claro esto que hablábamos de que, o sea, visualmente es muy complicado comprender esta tablota, una tablota muy larga, ¿no? Está bien hecha, es una tabla de distribución de frecuencias puntuales, pero no se comprende. No se comprende. Y además, tenemos el problema de que tenemos una masa de datos bien pequeñita. Por lo tanto, va a haber muchos datos, muchos valores con frecuencias ceros. Vamos a ver, ¿no? Aquí calculé ya las frecuencias de cada valor y tenemos que 3 personas tuvieron 22 puntos de memoria y ceros, ¿no? Y 0 personas tuvieron entre 23 y 29, 3 personas 30, y así, si se dan cuenta, hay muchas frecuencias ceros. Muchas, y tenemos una masa de datos pequeña. Estrictamente el polígono de frecuencias puntuales pues quedaría algo así para este ejercicio. Sin embargo, y ya viene como que esta primera, pues primer concepto, primera característica que vamos a ver al representar variables cuantitativas de razón. Para este caso en particular, en donde voy a escribirlo. Tengo una masa pequeña, es decir, una masa menor de 25. Y tengo un rango muy grande, es un rango mayor a 16. ¿Qué pasa? La mejor forma de representar la información es a través de una gráfica de barras. Solamente en este caso, masa de datos pequeña y rango muy grandote. En este caso, vean, el rango es de 68, es muy grande. Definitivamente no. Y tampoco nos queda agrupar porque las frecuencias son muy bajitas, porque tengo una masa de datos pequeña. Entonces, ¿qué hacemos? En este caso, generamos una tabla de distribución de frecuencias de esta manera, en donde estoy manejando los datos sí consecutivos, pero no respetando esta cuestión de la distancia. Simplemente estoy ordenando los valores de mi variable a nivel de memoria, los estoy ordenando y me estoy quedando hasta ahí. Y tomo las frecuencias de cada uno, las voy calculando, y tengo que una masa de datos de 21. Conclusión. Para una variable, la variable se llama nivel de memoria. El nivel de medición de esa variable es de razón. Pero la organización de los datos exclusivamente la vamos a dejar en ordenación, porque es una masa pequeñita y tengo un rango muy grande. Es más, voy a anotarle aquí masa pequeña y rango grande, ¿no? Rango grande. Entonces, no me conviene, más bien no tiene mucho caso representarla de manera tan puntual como lo podría hacer un polígono de frecuencia. La gráfica que entonces se debe de elegir tendría que ser una gráfica de barras. Y entonces la información pues ya queda representada aquí, que es justamente la tengo acá. Este es el ejemplo de la presentación. Esta es la misma información y es mucho más claro para nuestros lectores, para quien está leyendo ese reporte, esa descripción de comportamiento, pues entender esto, que es una tabla
de ordenación de datos y una gráfica de barras. ¿Ok? Entonces, ese es el primer caso. Vamos a seguir avanzando. Las escalas de datos intervalares. Antes de ver la definición que está aquí marcada, vamos a ver qué sucedería en un caso como estos. Aquí. Les voy a compartir este Excel. Este es otro ejemplo de masa de datos pequeña y rango grande. Y ahorita el que quiero es, vamos a ver este. Este primero, este. Tenemos aquí un conjunto de 90 personas. A estas 90 personas le pedimos su edad, es una variable que nos interesa saber y está su edad en años. Es una variable con un nivel de medición de razón, en este caso en particular es de razón y es una variable discreta porque es una variable entera. Entonces, ¿qué hacemos? Ya que tenemos aquí la información, lo primero que hay que hacer es algo que ya saben, es ordenar esa información. Y ordenar esta información, pues en Excel es muy rápido. Aplico un filtro y ordeno de menor a mayor. Y otra vez, el simple hecho de ordenar tus datos, pues ya te abre todo un mundo de comportamiento de los datos. Hay más cosas, pues, pero el simple hecho de ordenar, ya, eso te dice mucho. Aquí es una masa de datos revuelta, natural, así cruda. No está muy claro, ¿no? El ojo humano, la percepción del hombre no permite sacar como mucha información de esta tabla que está, pues, sin ninguna organización. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es ordenar, es lo primero. Y al ordenar yo me doy cuenta de que tengo la menor edad es de 16 y que la máxima edad es de 68. Son 90 personas con una edad entre 16 y 68 años. Y eso ya me permite calcular una primer medida que es bien sencilla pero es muy poderosa, que se llama rango, que es el dato mayor, voy a escribirlo menos dato menor, entre, paréntesis para que me haga primero la resta, no es división, es dato mayor menos dato menor, más una variación. En este caso la variación es de 1, 16 más 17 hay una distancia, no es la mínima, la distancia mínima. En este caso la variación es de 1 y ya me queda un rango de 53. ¿Qué tendría yo que hacer aquí? Estrictamente para representar esta variable podría usar de manera puntual, la manera de representar los datos puntualmente es la mejor manera para no perder nada de información. Es en donde represento exactamente represento cuántas personas hay de cada una de las edades. Entonces, tendría yo que saber que tengo que generar y contar, hacer esa continuidad de valores. Tengo que irme del 16 al 17, del 17 al 18, del 18 al 19, sin saltarme nada para preservar esa continuidad. Y quedamos que yo tendría que irme hasta el valor máximo, que es 68. ¿Qué es 68? Quedamos que era. Acá, el 68, sí, es el valor máximo. Entonces, aquí tendría yo que contar cuántos 16, cuántos 17, cuántos 18, cuántos 19, cuántos 20. Excel tiene la función frecuencia y que implica nada más que tome, que le diga cuál es el conjunto de datos. Puedo tomar el ordenado, el desordenado, no importa, es el digamos, el orden no es importante ahí para Excel. Puedo tomar el desordenado o no.
y agruparlos o decirle, sí, en base a qué grupos voy a hacer ese conteo. Y le voy a decir que todo este es mi grupo de datos. Cierro paréntesis y termino. Y entonces ya me quedan las frecuencias de cada uno, de cada edad. Siempre es bueno que hagamos la suma para que confirmemos que me está tomando todos los datos. En este caso, efectivamente, me dan 90. Pero, ¿qué creen? Que me vuelve a quedar una tablota. ¿Están de acuerdo? Es una tablota porque tengo un rango muy grande. Un rango de 53. ¿Qué quiere decir ese 53? Que voy a tener justamente 53 renglones. Eso es muy grande. 53, ¿fijaron? Entonces, visualmente esta tablota es muy larga. A diferencia del ejercicio anterior donde miramos el nivel de la memoria, este no tiene una masa de datos pequeña, tiene una masa de datos grande, es de 90. Entonces, no puedo simplificarlo a una gráfica de barras. ¿Qué se hace en estos casos? Agrupar. Aquí conviene hacer un agrupamiento de los datos. Y entonces, en lugar de considerar cuántos 16, puedo decir que puedo agrupar en un tamaño de intervalo de 3. Y entonces voy a ir contando entre 16, 17 y 18. Voy a tener 2, 3, 4 datos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuántos intervalos tendría yo que generar o cómo le doy una idea de qué tamaño podría ser el intervalo? Bueno, pues de inicio podría yo considerar que bueno, podría hacer una prueba. Vamos a hacer ahorita con una prueba y después ya lo voy a hacer con una fórmula que viene un poco más adelante. Ahorita me interesa. A ver, vamos a decirle que es de 15 a 19. De 15 a 19. Y estoy eligiendo arbitrariamente 15, que no es el valor menor, sin embargo, sí es una forma en que me va a garantizar que cada intervalo va a tener un tamaño de 15, 16, 17, 18 y 19. De 5, ¿no? De 5, el tamaño corresponde al número de valores que te van a caber dentro del intervalo. Entonces, 15, 16, 17, 18 y 19 son 5. Y como que de esta manera garantizo que me queden aquí números que terminan en 0 o en 5, que a veces es más fácil de comprender. Entonces aquí voy a sumarle una variación que me va a quedar 20. Esto pues puede hacerse a mano. Yo lo hago en Excel, pero en realidad no es necesario que sea en Excel. Quedamos que hasta el 89, ¿verdad? No, hasta el 64. 68. Ahí está. Entonces, haciendo este ordenamiento de información, esta clasificación de información en intervalos, pues voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 intervalos. Es decir, 11 renglones en mi tabla de distribución de frecuencias, ¿no? Lo que está bien, está perfecto. Mientras tenga entre 6 y 16 renglones, se considera que esa tabla y una gráfica con 16 valores en eje de las X es una gráfica perfectamente visible y es una tabla perfectamente entendible, ¿no? Entonces no estoy contraviniendo nada. ¿Qué me queda ahora? Pues calcular la frecuencia. La frecuencia, pues lo que va a garantizarme es que voy a tener que contar entre 15, 16, 17, 18 y 19 cuántos números hay. En este caso hay 1, 2, 3, 4. Tendría yo que colocar 4 e ir contando. 20, 21, del 20 al 24 hay 1, 2, 2.
Del 25 al 29 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Y terminaría de contar. Voy a aprovechar y voy a aplicar también la poderosa función de frecuencia de Excel. Bueno, los voy a copiar para que vean que efectivamente sale lo que me facilita mucho. Y bueno, si son muchísimos datos, pues contar es lleva mucho tiempo. Entonces, la función frecuencia nos da también justamente esto. Considero que la primera variable de esta función frecuencia es el conjunto de datos, pueden ser ordenados o desordenados. Y después lo que me pide es grupos como de qué valor hasta qué valor voy a ir haciendo el conteo. Y en este caso sí se fijaron que consideré que el límite superior lo estaba colocando, bueno, el límite inferior y el límite superior los tomé en diferente columna, ¿no? Para que este valor del límite superior fuera número. Si yo los consideraba como un intervalo, en realidad para Excel ya no son números, sino es una etiqueta. Ahorita lo vamos a hacer porque visualmente sí tengo que convertirlo en etiqueta. Pero vean aquí cómo el grupo tiene que ser un número, tiene que ser una serie de números. Y es un rango que va para mí, de la K3 a la K13, y lo que hace es ir contando todos los valores que están menores a este valor de aquí, al 19, al 24, al 29. Cierro y ya me hace el conteo directo. Y si se dan cuenta, pues me anoto el 4, el 12, el 14, y yo ya no tuve que contar estos. Y ya. Siempre es conveniente hacer la suma para asegurarme de que efectivamente está considerando el total de la masa de datos, lo cual es correcto, son 90 datos y aquí están las frecuencias. ¿Okay? Entonces, si se fijaron, lo que hice fue, cuando el rango es grande y la masa de datos es grande, no me conviene representar la información de manera puntual y entonces la convierto a intervalos. Y esos intervalos consisten en definir un límite inferior y un límite superior, y a partir de ahí considerar las frecuencias que aparecen en esto, y así reduzco, ¿no? Reduzco esa tablota tan grande que era de 53 renglones, pues la reduzco a 11. Y bueno, ya. Ahora, para representar esto gráficamente, si se acuerdan, teníamos el polígono de frecuencias, me quedaría un montón de renglones abajo y muchos puntos, ¿no? Unidos. Muchos. Visualmente no es atractivo, no se entiende. Para representar esta información, cuando ya la convierto a intervalos, o se acordarán que cuando me regreso al ejercicio, hicimos la clase anterior, en donde eran ya intervalos, ¿se acuerdan? Menos de 500, 500 a 750, y entonces la mejor gráfica para hacer esta representación es esta que se llama histograma de frecuencias, que son barritas juntitas. Y entonces, justamente es lo que voy a hacer. Voy a escribir aquí mi intervalo en forma de etiqueta para que se vea como intervalo, y para que se vea como intervalo, pues requiere un paréntesis, un guión y un 19, y eso pues para nosotros es fácil comprender, ya se tiene entendido que eso lo que significa es un intervalo. Y Excel, si se dan cuenta, pues también aprende automáticamente y supone que lo que tú vas a escribir aquí van a ser estos intervalos, pero no me lo hizo bien. No están correctos. A ver, voy a repetirlo. A ver, de 15 a 19, luego de 20 a 24, cierro. 15, 19, 20, 24, no me los
No me los hace en automático. Bueno, los voy a escribir. No son tantos. Ahora esto, insisto, esto es una forma de hacerlo en Excel, pero en realidad lo importante es más bien el que se comprenda cuándo utilizar una y cuándo utilizar otra gráfica. Que se entiendan estos conceptos de masa, de rango. El rango es fundamental. Entonces, sí es bueno aprender a usar Excel, sin miedo, teclear y demás. Sin embargo, pues lo interesante es aprender a comprender los conceptos que se plantean, no memorizarlos, sino realmente hacer una comprensión de qué son. Y a partir de ahí, es una garantía que si tú los comprendes, es mucho más fácil hacer la descripción. Tenemos que aprender a hacer eso, hacer un reporte, hacer un entregable que describa el comportamiento de un conjunto de datos. Bueno, entonces estas son edades y ya están clasificadas en intervalos y, pues como les decía, lo que se usa para hacer esta representación de información en intervalos es el histograma de frecuencias. Y el histograma para Excel se puede hacer a través de una gráfica de barras y solamente hay que juntar esas barritas. Y entonces esas barritas las vamos a juntar aplicando, voy a ver, no dije, pero dando un clic derecho encima de una barra, se me activa este cuadro de diálogo y aquí le voy a decir que el ancho del rango va a ser de 0%. Y para que no se vean las barras como de un solo color, es conveniente colocar un borde visible, por ejemplo, un blanco, ahí está, ¿no? Y entonces así ya veo que son diferentes barras, ¿no? Y ya, quedaría así este histograma. Entonces, este es un ejercicio de agrupamiento en intervalos que se tuvo que hacer así porque teníamos un rango grande y una masa de datos grande. Voy a escribirlo aquí. Rango mayor de 16 y masa de datos mayor de 25. Entonces, cuando está así, lo conveniente es representar en un histograma. Y aquí que se manejen intervalos. Estoy tratando de hacer aquí una representación de los intervalos con paréntesis. Ahí está. Entonces, esto de aquí son intervalos y lo que está aquí, pues, es la frecuencia. Sería un histograma. ¿Ok? Bueno, ahora sí, leamos la presentación y creo que va a tener más sentido. La escala de datos intervalares tiene dos características. Bueno, sí, para que estén bien hechas, inciso A. Todos los intervalos deben de tener el mismo tamaño. En nuestro caso, efectivamente, todos tienen un tamaño. Este tiene un tamaño de 5. Aguas, no es contar 16, 17, 18 y 19 porque así nos dan 4, sino el tamaño del intervalo es cuántos valores caben dentro del intervalo. Y entonces caben todos los 15, los 16, los 17, los 18 y los 19. Ese tamaño es 5. Y bueno, hay una fórmula que es límite real inferior menos límite real. Límite real superior menos límite real inferior. O es límite superior menos límite inferior más una variación también puede ser por fórmula, pero es muchísimo más fácil, ¿no? Entender que son todos los números que caben dentro del intervalo.
En este caso, mi tamaño de intervalo es 5. Bueno, y todos tienen el mismo tamaño, ¿eh? Si no todos tienen el mismo tamaño, estamos jugando chueco ahí en estadística. Es incorrecto. Y bueno, también hay que saber que al abrir intervalos renunciamos a los datos puntuales y perdemos precisión. Cuando un dato queda dentro de un intervalo, lo más que podemos afirmar es eso, que está dentro del intervalo, pero no podemos precisar cuál de los datos puntuales que lo componen es. Por ejemplo, si nuestro dato queda en el intervalo de 40 a 44, sabemos que no será menos de 40 ni mayor de 44, pero no podemos saber si es 40, 41, 42, 43 o 44. Nuestro ejemplo es clarísimo. Sabemos que 4 personas tienen entre 15 y 19 años, pero no podemos saber cuántas personas tienen 15 o 16 o 17 o 18 o 19 años. Perdemos precisión, ¿no? Eso pasa con los intervalos. Pero ni modo. Perdemos precisión en la información, pero ganamos, vamos a decirlo así, comprensión macro, ¿no? Del fenómeno. Porque esto es mucho más claro que un polígono de frecuencias puntuales con 53 puntos abajo, o una tablota, ¿no? Como esta tablota. Se pierde, ¿no? Este es muy difícil de comprender. Esta. Y esta es más clara. ¿Están de acuerdo? Perdemos precisión, sí, pero ganamos comprensión del resumen, ¿no? De los datos, porque aquí está toda la masa de datos. Bueno, entonces llevamos 2 casos. Caso 1 es el de la memoria. Acá. Caso 1, masa pequeña, rango grande. Barras. Caso 2. Caso 2. Esta. Rango grande, masa de datos pequeña. Bien, y prácticamente eso serían, pues en eso se centrará el resto de la presentación. Y vamos a precisar los siguientes 2 casos, ¿no? Que nos quedarían. Pero bueno, sigamos con la presentación. Dice, distribución de frecuencias puntual. Una regla práctica es que conviene construir la distribución de frecuencias con datos puntuales cuando el rango de la masa de datos implica un número de renglones no demasiado grande. Más de 16 ya es un número grande de renglones. Ya lo hemos visto. ¿Qué se entiende aquí por grande? Es cuestión de conveniencia, pero no podemos proponer que cuando una distribución de frecuencias tenga más de 15 renglones, habría que pensar, pero podemos proponer que cuando una distribución de frecuencias tenga más de 15 renglones, les digo que dicen de 16, habría que pensar en la conveniencia de abrir a intervalos. Es lo que hemos estado hablando acerca de los renglones que tienen que ver con el rango, ¿no? Luego, cuando el rango de la masa de datos implica un número de renglones demasiado grande, conviene construir una distribución intervalar, que es lo que vimos ahorita en las edades, cuando es demasiado grande, cuando es grande, arriba de 16. Más de 14 o 16 renglones se considera que ya es un número grande, ¿no? Luego, ok, ya llegamos a esta sección, pero antes de llegar a esta sección quiero como que precisemos estos otros 2 casos, ¿no? Masa grande, rango pequeño, y masa pequeña, rango grande. A ver, vamos a comenzar con este. Fíjense que aquí tenemos a un conjunto de personas de estudiantes de secundaria, en donde igualmente les preguntamos su edad. Son 44 personas.
tenemos, es una masa de datos grande. Y a esa les preguntamos edad, que es una variable con un nivel de medición de razón. Eso quiere decir que es una variable numérica y esta en particular es discreta porque no tiene decimales. Y bueno, lo que hay que hacer es lo que ya hemos visto, que es fundamental y que es lo primerititito, pues ordenar los datos, ¿no? Para saber al menos el dato mayor y el dato menor. Y ya, lo tengo que el menor es el 12 y el mayor es el 16. 12, 13, 14, 15, 16. Quiere decir que yo tengo un rango de 5. Vamos a hacer el cálculo. Rango va a ser igual a 16 menos 15 más una variación. ¿Cuál es la variación? En este caso también es de 1, porque es la mínima de los datos consecutivos. Menos 12. 16 menos 12. Y tengo un rango de 5. Quiere decir que, fíjense, en este caso la masa de datos es grande, pero el rango es pequeño, es de 5. Entonces está perfecto. ¿Qué tengo que hacer aquí? Bueno, anotar mi valor y anotar la frecuencia, es la tabla de distribución de frecuencias. Y aquí, pues sí, tengo que hacerla puntual. Aquí está perfecto, hacerla puntual. No voy a perder ningún dato. Y tengo hasta el 16. Y pues es perfectamente visible, es una tabla con 5 renglones. Está perfecta, ¿no? ¿Qué me queda hacer aquí? Nada más hacer el conteo. Puedo hacerlo manual o usar la función frecuencia de Excel. Tomo el conjunto de datos, coma, y digo que me lo agrupé en estos determinados valores, que son los que yo estoy considerando para cada intervalo. Y listo. Siempre hacer la suma para que confirme que efectivamente está considerando el total de los datos, que efectivamente son 44. Y ya está. ¿Están de acuerdo aquí? Pues me queda perfectamente un polígono de frecuencias puntuales. Esto es un valor numérico, si se dan cuenta, pues es un valor que está alineado a la derecha, son números, para Excel estos son números. Entonces, el gráfico que me hace una representación de número en el eje X y número en el Y es este que se llama la dispersión, que nosotros lo estamos tomando como un polígono de frecuencias puntuales, ¿no? Y, bueno, así queda de inicio la gráfica, pero se ve un poquito fea. ¿Qué hay que hacer? Es simplemente decirle a Excel, ¿sabes qué? No hay que considerar desde el 0, no tiene caso que empieces desde el 0, comienza desde el 12 y no termines en el 18 porque no tengo ningún valor de 18, termina en el 16 y no saltes de punto 5 en punto 5 porque no son puras variables enteras, puros valores enteros. Entonces, así ya me podría quedar mi polígono de frecuencias. Si quieren, a lo mejor me creo que quedaría más bonito si lo dejo así, ¿no? Para que no se vea tan alargado. Y ahí está. Este es un polígono de frecuencias que lo que me está representando es las edades de un grupo de 44 estudiantes de secundaria. Y ya, se dan cuenta, no pierdo nada de información. 3 estudiantes tienen 12 años, 3 estudiantes tienen 13 años, 10 estudiantes tienen 14 años. Podría a lo mejor ser un poco más clara si
Agrego nombre a los ejes. Bueno, por default el Y pues siempre es frecuencia. Pero bueno, no voy a usar. Y ya, bueno, y también algo que siempre creo conveniente, y de hecho también en estas, es colocar la etiqueta de los datos que me ayuda, ¿no? Que en lugar de que yo tenga que recorrerme hasta acá, que era lo que ahorita me estaba costando como trabajo, pues ya digo el valor de la frecuencia. Y ahí está. Listo. ¿Están de acuerdo que aquí, pues, no tengo por qué perder información, no tengo que pensar en agrupar, ni tengo que pensar en hacer barras, nada? Aquí el polígono de frecuencias puntuales me queda perfecto. Son datos puntuales porque justamente estoy haciendo punto por punto, ¿no? Entonces, listo. Y vamos a ver el último caso. Masa de datos pequeña y rango pequeño, ¿no? El ejercicio dice, tengo 18 personas y a ese conjunto de personas les pregunté el número de materias reprobadas. Entonces la persona 1 lleva una materia reprobada, la 2 una materia, la 3 0. Sí. La 9 otra vez tiene reprobadas 2, la persona 10 3 materias reprobadas, etc. ¿Qué tengo que hacer aquí? Pues primero darme una idea del orden, ¿no? Bueno, primero ordenar. Puedo aplicar el filtro, así está. Entonces, lo que ya sé es que mi rango es muy pequeño, ¿se dan cuenta? Estoy yendo del 0 al 4. Entonces va a tener 0, 1, 2, 3, 4. Mi rango va a ser de 5. Rango igual. Y es dato mayor, que es 4, menos dato menor, que es 0, más la variación, que es 1, 5. Ahí ya está. Entonces, aquí tampoco tengo por qué perder información. Voy a ir 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está. Y lo que tendría ya que contar es la frecuencia, ¿no? Aquí, bueno, podría contarlo, que es muy fácil contar, es una masa pequeña, entonces puedo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tengo 9 estudiantes con 0 materias reprobadas. 1, 2, 3, 4. 2 con 2. 2 con 3. Y 1 con 4. Ahí está, mi tabla de distribución de frecuencias. Queda bien, no tengo por qué perder nada de información. Esto es un número, esto es un número. Entonces, ¿qué hago para representar la información? Pues un polígono de frecuencias. Otra vez ocupo el de dispersión. Este es el que me muestran por default. Voy a hacer otra vez algunas correcciones. Aquí en el eje X, selecciono el eje X, clic derecho, dar formato al eje. El valor mínimo es de 0, el valor máximo vamos a dejarlo de 5. Los saltos es de 1 en 1, ya hice la corrección. Entonces ahora, bueno, aquí valdría la pena colocar títulos en el eje, las etiquetas de los datos. Aquí es la variable que estoy midiendo, que es materias reprobadas. Número de materias reprobadas. Frecuencia. Y aquí, bueno, el título del polígono de frecuencias tendrá que ser, pues así, número de materias reprobadas en un grupo
de 18 estudiantes. ¿18 era? Ay, no me acuerdo. Sí, 18. Y ya está. Listo. Quedaría así. Entonces, en conclusión, ya tenemos todos los casos que vamos a estar manejando. Caso número 1. Bueno, antes voy a escribirle aquí. Esto es una masa de datos menor de 25, es decir, es pequeña. Y tengo un rango menor de 16, también es pequeño. Aquí, en el ejemplo anterior, voy a escribir también, aquí tengo una masa de datos de 44, es decir, es grande, es mayor de 25. Y tengo un rango pequeño, cuando es pequeño, cuando es menor, de 16. ¿No? Y ya tendría todos los casos que pasarían cuando estamos manejando una variable con un nivel de medición de razón, que es justamente el tema de esta segunda parte de la unidad 3, segunda y última parte, porque ya con esto terminaríamos la unidad 3, que es la representación de datos con nivel de medición de razón. Vemos que el nivel de medición, bueno, más bien que la representación de los datos de un nivel de medición de razón está en función de dos cosas, del tamaño de la masa y del rango. La masa es la cantidad de personas a las que estamos entrevistando y el rango es la distancia que hay entre el dato más pequeño y el dato más grande. Esa información nos permite hacer distintas combinaciones y dependiendo de esa combinación, pues es lo que vamos a tener. Tenemos masa pequeña, rango grande. Y en este caso, voy a cambiar aquí porque aquí debe estar el ejemplo del nivel de memoria, ¿no? Se las voy a dejar bien, les voy a compartir este archivo de Excel. Pero es más de una vez. Lo llevo y lo voy a dejar. Para no perder y lo voy a... Se los dejo de tarea esto. Ahorita les explico qué va a ser de tarea, pero bueno. Ahora sí. Ya, esto va y copio esto y se los pego aquí. Ya está. Tenemos este ejercicio que coincide con esta primera característica, que es masa pequeña, rango grande. Aquí está. Y en ese caso se decide usar una gráfica de barras. Caso número 2, que es que es cuando tengo una masa de datos grande y un rango grande. Y en estos casos, pues, tengo que agrupar en intervalos. Agrupar en intervalos y representarlo en un histograma de frecuencias, que es esto. Son barritas, pero juntitas. Con la salvedad de que todos los intervalos deben de ser del mismo tamaño y sabiendo, o estando conscientes, de que al agrupar en intervalos pierdo un poco de precisión de cada uno de los valores, no me lo pierdo. Ya la representación ya no me va a permitir visualizarlo. Pero ya comprobamos que aunque perdamos precisión, ganamos resumen visual. Tenemos otro caso que es cuando la masa de datos es grande y el rango es pequeño. O sea, si el rango es pequeño, pues ya está muy fácil, porque se dan cuenta el rango pequeño aquí y el rango pequeño acá, ya está fácil porque el rango es el número de renglones. Entonces no importa las frecuencias, no importa si son muchas o pocas. Si el rango es pequeño, pues ya lo que me va a ayudar es que siempre puedo hacer un polígono de frecuencias puntuales, que es la gráfica más precisa de todas. Entonces, pues me voy con un polígono de frecuencias puntuales. Voy a tratar de dibujarlo aquí, así como
como el otro, aquí debe de ir aquí puntitos. ¿Sí? Y entonces, aquí hay un número, aquí hay otro número, acá hay otro número, acá hay otro número, aquí hay otro número, y ya. Así, y esta es la frecuencia. Y tenemos otra vez este caso, que ahora es la masa pequeñita y el rango también pequeñito, pues no pasa nada, no pierdo información. Como el rango es pequeño, pues sin problema puedo hacer una representación puntual. Me quedo aquí, 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 puntito, puntito de número aquí. Ahora precisemos mientras y recordemos que lo que estamos representando aquí son exclusivamente variables numéricas, aguas, o sea, aquí pues ya no son categorías. Ya no es mucho, poco, nada, ya no es femenino, masculino, ya no es, no sé, materia favorita, matemáticas, inglés, estadística, nada. Aquí ya lo que estamos representando ya son números, ¿no? Y bueno, ya, ahora sí ya me queda este ejercicio de aquí, que está en función de lo que viene ya casi al final, que es esto, que en lo que nos quedamos de la presentación. Y es esto del tamaño de los intervalos. Bueno. En realidad el tamaño de los intervalos pues es un concepto muy sencillo, que es cuántos números caben en cada intervalo. Y entonces, pues podría yo hacer a prueba y error, ¿no? E ir haciendo mis posibles combinaciones y le digo a Excel o hago yo a mano, voy contando, ¿no? De 4 al 4.4. Bueno, en este caso es un ejercicio de calificaciones. Calificaciones y la mínima es 4 y la máxima es 98. Tengo un rango, no está anotado el rango, pero es un rango grande, ¿no? Están de acuerdo en que la distancia entre 9.8 y 4 es muy grande. ¿Y saben por qué es más grande todavía? Porque estoy ya manejando décimos. Entonces es 9.8 menos 4, que es el valor mínimo, más una variación, y aquí la variación ya es de un décimo, y es de 59 renglones, ¿están de acuerdo? 59 renglones. 59 pues es un rango muy grande. No me conviene hacer una representación de esa forma, con 59 renglones en la tabla y con 59 valores en el eje de las X. Será muy preciso y lo que ustedes quieran, pero visualmente no me ayuda a comprender. Entonces decido hacer un agrupamiento en intervalos. Y entonces, bueno, aquí estoy colocando 3 posibles combinaciones de este ejercicio de cómo se podría combinar. Del 4, bueno, voy a colocar esto es rango, y estos ya se los coloqué acá en la presentación. Ya como que creo que puedo hablarlo acá más. Este es un ejercicio en donde el rango es de 9.8. No, el rango es de 5.9, que es 9.8 menos 4 más 0.1 me da 5.9, y tengo un tamaño de intervalo de 0.5, que corresponde a la distancia que hay entre el 4.4 y el 4. Me cabe el 4, el 4.1, el 4.2, el 4.3 y el 4.4. Ahí está, ¿no? Y mi variación es decimal, por eso es 0.5. Y tengo aquí una formulita, que es esta de acá, que está en la diapositiva anterior. Ahí está. Y en donde yo sé que el número de intervalos es igual a rango entre el tamaño de intervalo. Y entonces, esa es justamente la que se está representando aquí. Número de intervalos es igual a rango entre tamaño de intervalo. Tengo un rango de 5.9 y un tamaño de intervalo de 5, me da 11.8, lo que me dice que voy a tener 12 intervalos.
¿Para qué me conviene aplicar esta fórmula o cuándo conviene? Pues cuando, acuérdense que tenemos que precisar que los intervalos queden entre 6 y 16. Entonces, si antes de construir los intervalos quisiera saber cuántos intervalos voy a tener, propongo un tamaño de intervalo, que en este caso es de 5. Yo digo, bueno, que en cada intervalo tenga 5 valores, ¿no? 5 valores. De acuerdo a la variación, bueno, va a ser 0.5, pero son 5 valores, ¿no? Entonces quiero que cada intervalo sea de tamaño 5 y yo sé que mi rango es de 5.9 y entonces tendría yo 12 intervalos. Digo, está perfecto, con 12 intervalos sí. Entonces podría ser de 4, me voy a 4.4, de 4.5 a 4.9, de 5 a 5. Es el mismo ejercicio, son de las calificaciones, tengo el mismo rango, pero ahora quiero un tamaño de intervalo de 0.4, aplico la fórmula y me doy cuenta que si es este tamaño de intervalo de 0.4, pues voy a tener 15 intervalos. Al realizar esos intervalos me doy cuenta que efectivamente fueron 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En el otro eran 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿No? Entonces, aplicar esta fórmula, pues me ayuda justamente como para ir decidiendo cuántos intervalos me van a dar. A mí, en particular, se me hace inclusive, ¿por qué? Porque yo puedo decirle, puedo hacerlo en Excel y realmente se me hace mucho más fácil andar cambiando el tamaño del intervalo ahí en el Excel y ahí el Excel me va, o sea, como que ya voy construyendo los intervalos de manera directa y hago las pruebas. No es nada difícil, si se dan cuenta. Lo hicimos en el ejercicio, ¿no? Lo construimos rápidamente. Ustedes tienen que pensar en proponer un tamaño de intervalo y en función de eso, pues ir construyendo los intervalos. Yo, ¿por qué digo que es fácil? Porque, bueno, si quisiera cambiar el tamaño de intervalo aquí, ya no los quiero. Pero bueno, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero un tamaño de intervalo de 3. Entonces, ya me queda 15, 16 y 17. Y aquí le tengo que sumar 1. Y aquí, en lugar de que sume 3, digo, en lugar de que sume 4. ¿No? Y entonces, tengo que llegar hasta el 69. Hasta el 68, ¿verdad? Sí, 68. Miren. Si yo quiero hacer un tamaño de 3, 15, 16, 17, entonces ya construyo, no directamente. De 15, 16 y 17 me queda este intervalo de 18 al 20, de 21 al 23, tal. Y entonces me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, digo no. 18 intervalos son muchísimos, bueno, no muchísimos, pero son más de los que deben de ser, que deben ser hasta 16. Entonces le digo a Excel, a ver, no, súmale 3. Y bueno, aquí para hacer el recorrido también tengo que decir que sume 3. Y con 3, estos, hasta aquí. Y me quedarían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 intervalos, funciona muy bien. Pero si yo lo tengo así, y se acuerdan que les dije, bueno, a mí se me hace mucho más fácil comprender que aquí al inicio queden como múltiplos de 5 o múltiplos de 2. Entonces me queda 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Así lo hice y con ese me quedó un tamaño de 5, que era el que tenía originalmente. Hasta ahí, ¿no? Hasta ahí ya quedó. Entonces, como que a mí se me hace más fácil ir haciendo las pruebas en el Excel.
en lugar de andar contando. Como que creo que yo defino primero esto, cómo me irán quedando. Recorro, ya tengo cuántos intervalos me quedan. Si tengo que cambiarle, le sumo o le bajo. Yo lo hago así. Aunque, bueno, hay una fórmula, que es esta, y se las estoy comprobando cómo funciona. Tengo que el número de intervalos es igual al rango entre el tamaño de intervalo. Me regresa a la presentación y aquí estoy con que el rango es de 5.9 y el tamaño del intervalo, si yo lo quiero de 1 para este ejercicio de las calificaciones, que también puede ser un buen ejercicio, una buena forma, ¿se dan cuenta? Si estas calificaciones yo las agrupo de 4, que el límite inferior siempre sea un valor entero, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pues también queda bien. Me queda un intervalo, 2 intervalos, 3 intervalos, 4 intervalos, 5 intervalos, 6 intervalos. Y me quedan aquí las frecuencias, no estoy transfiriendo nada, me quedan 2, 4, 6 intervalos perfectamente claros. ¿Cómo me da la fórmula? Aquí 5.9 entre 1 me da 6, corresponden a los 6 intervalos. Entonces, bueno, son diferentes formas y las 3 están correctas. Las 3. ¿Dónde creen que tenga más precisión? ¿Cuál de los 3 arreglos de intervalos? ¿En este que tengo 12 intervalos? ¿En este que tengo 15 intervalos? ¿O en este que tengo 6 intervalos? Claramente podemos suponer que en donde tengo más intervalos hay más precisión de la información, ¿no? Aunque pierdo, aunque ya no voy a poder saber cuántos tuvieron 4, 4.1, 4.2 y 4.3, el hecho de ampliar el número de intervalos hace que se reduzca el tamaño del intervalo, lo que me permite ser más preciso en cuanto al comportamiento de mis valores. Ya es cuestión de la investigación, del propio investigador que decida y bueno, pues ya clasifica en una o en otra. No quiero decir cuál es mejor para este ejercicio. Estos ejercicios se los voy a dejar aquí. Aquí está. En un solo Excel van a quedar las 4 combinaciones, más este otro ejemplo que es en donde hablo un poco más acerca de los intervalos. Aquí está. Este se los mando también. Y bueno, terminamos con este valor, que lo vamos a ver ya más en la unidad 4, que es la marca de clase. Y este valor de marca de clase yo le digo representante del intervalo. Fíjense que la marca de clase es un valor que solamente tiene sentido cuando utilizamos distribución de frecuencias intervalares. Cuando usamos intervalos, que es como este caso de 21 a 25, 26 a 30, la marca de clase se define como el valor central de ese intervalo. Es el punto que queda en el centro. Y propiamente va a ser el representante del intervalo. En lugar de estar hablando de esto, que están de acuerdo que es una etiqueta, que es un rango, que son varios números agrupados, 21, 22, 23, 24, 25, nombra un representante de ese intervalo, y cual por definición generalmente se ajusta al valor más representativo, el promedio. El promedio es un valor que suele usarse para representar a un conjunto de datos, ¿no? En este caso, pues el promedio es justamente el valor que queda en el centro. Entre dos números, el promedio entre dos números, pues es el valor del medio, que puede ser entero, como es en este caso, que es 23, ya que son un tamaño de intervalo de 5, o puede ser un valor decimal, cuando el tamaño del intervalo sea par. Me parece muy claro, y esto ya lo han visto desde la secundaria. Entonces, la marca de clase es el valor central del intervalo. Y vamos a ocuparlo mucho más en la unidad 4, ya cuando regresemos. Pues eso sería todo. Espero que les haya servido. Si aún les cuesta trabajo, ya no dejen pasar más tiempo y recuperen entonces lo de la unidad 3. Ya les comentaba que tienen varios elementos para practicar. Tienen 2 ejercicios en Seduca de cuestionario.
Tienen el que hicimos la clase pasada, que es un Excel que les dejé también que mandaran a Seduca. Tienen el cuadrito resumen que tomé de una página de la UNAM, ya no me acuerdo, no quiero mentir, de la UNAM. Tienen el cuadrito que nosotros hicimos en la sesión pasada. Tienen la presentación de la parte 1 de la unidad 3. Revísenla. En cuanto ya ahora sí ya, pues empiecen a ver este video otra vez, descarguen esta presentación, descarguen el Excel y practiquen. Con la cuestión del Excel, muchachos, en realidad, insisto, lo importante, claro, Excel es maravilloso y te permite manejar un montón de datos y tiene esa ventaja, ¿no? De que puedes manejar masas pues, muy grandes, cualquier hoja de cálculo, pues eso te facilita. Pero lo más central de esta unidad de aprendizaje, que es estadística, pues es que se comprenda y se analice la forma en cómo representamos la información para que después tengamos la capacidad de describirla. Si no se comprende, pues no. Si se hace mal una gráfica, pues no va a cumplir con el propósito de resumir esa información de manera correcta. Entonces, no avancen más, regrésense y lo estudian. Y si ya quedó claro con esto, pues ya, o sea, nada más tengan su presentación, pueden hacerla a mano y hacer algunas impresiones o repetir estas a mano, pero sí vale la pena que las tengan en su cuaderno con las notas de ustedes en su cuaderno para que su cuaderno les sirva de referente. Bueno, pues ya, eso sería todo, muchachos. Les mando un abrazo, cuídense.